El síndrome de Asperger actualmente está, digamos, dentro del grupo de lo que se denomina trastorno generalizado del desarrollo y trastornos del espectro autista. Anteriormente se consideraba el autismo como una entidad muy particular, muy definida, casi única, pero luego se vio que había un montón de otro tipo de manifestaciones diferentes en algunos aspectos al autismo clásico, entonces se englobó dentro de los trastornos del complejo autista. Este síndrome de Asperger tiene algunas características particulares que coinciden con trastorno del autismo, como es la falta de comunicación, la dificultad para establecer relaciones con los pares o establecer relaciones con otras personas, la dificultad para poder trabajar en comunidad, para poder compartir, digamos, y el aislamiento. Eso en general está de acuerdo con los trastornos del autismo, pero tiene algunas características especiales que lo diferencian del autismo puro. Por ejemplo, son personas que se caracterizan frecuentemente por tener un lenguaje bien fluido, por tener un cociente intelectual normal o alto, y son personas que se distinguen mucho en algunas actividades que tienen que ver con los trabajos tecnológicos, por ejemplo, o con el cálculo, con el recuerdo, con la memoria. Así son personas que tienen quizás un desarrollo intelectual un poco mayor que la media normal. Y tienen un lenguaje muy específico, como si estuvieran hablando, vio algunas películas o algunas series de dibujos que tienen un idioma latinoamericano especial para todos iguales. Bueno, hablan con ese tipo de idioma, digamos, que no es personalizado, que no es un idioma que está relacionado con el lugar donde vive, sino que es un idioma muy estructurado. Y además tienen otra característica, es que no muestran mucha empatía, digamos, con el entorno, es decir, no son muy conscientes de lo que el otro siente, de lo que el otro le transmite, y tampoco ellos transmiten un poco de afecto muchísimas veces, sino transmiten sus emociones. Son personas a las cuales les cuesta entender el contexto. Por ejemplo, una persona con síndrome de Asperger, si tiene que leer un texto, le es difícil comprender el subtexto, le es difícil abstraerse y hacer un análisis específico que va más allá del texto. No sé si soy claro, sí, pero encontrarle otra variante al texto que uno está leyendo, por ejemplo. Esas son algunas de las características del síndrome de Asperger. Doctor, yo papá o mamá, ¿cuándo empiezo a sospechar o cuándo debo empezar a sospechar de que mi nene padece o tiene el síndrome? Bueno, primero hay que, los primeros trastornos que presentan los chicos con trastorno del espectro autista o trastorno generalizado de desarrollo es el aislamiento, la falta de comunicación, la dificultad para poder comunicarse con el otro, con los padres especialmente, en el primero de los casos, o con los hermanos, o en el colegio, por ejemplo. Y esa sensación de aislamiento y de poca sensibilidad, en el sentido de que los sentimientos no se manifiestan en su complejidad y completamente. Entonces, eso es lo primero que debemos llamarnos la atención. Una vez que tenemos eso, tenemos que ir a un especialista para que nos dé si desde el punto de vista neurológico hay alguna alteración que pueda producir algún cambio en la conducta del chico, llámese algún trastorno que tenga que ver con una hipoxia perinatal, por ejemplo, algún trastorno que tenga que ver desde el punto de vista al nacer, si tuvo dificultad, o si tuvo una meningitis o un traumatismo de cráneo que le haya producido un cambio de conducta, o simplemente se trata de un trastorno como el que se considera actualmente el autismo y especialmente el Asperger, un trastorno genético, es decir, alguna alteración genética. Y una vez que se está establecido que neurológicamente no presenta otras alteraciones, entonces sí, bueno, comienza el tratamiento con el estudio psicopedagógico, el estudio fonoaudiológico, porque son chicos que también tienen dificultad a veces para expresarse
y por lo tanto tienen que tener un control fonobiológico, un control psicológico, hasta también un control psiquiátrico para poder llegar a un diagnóstico. A veces no es fácil llegar al diagnóstico de un autismo verdadero, de un Asperger, de un síndrome de Rett, porque se confunden mucho de los síntomas. Por eso se lo va englobado mucho en un grupo especial que es el trastorno del espectro autista, ¿no es cierto?